Bienvenidos a una nueva sesión de las charlas de la red IDSpeech Biotechnology, formadas por ID Core Biotechnology, Microbios, Inabio, IKIAM, Revista La Granja, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Internacional SEC y la Universidad Central. Bueno, mi nombre es Alberto Aguirre, soy docente de la Universidad Internacional SEC de Quito. Nuestra primera charla la va a realizar la doctora Anabel Urbina, ¿sí? Ella es bioquímica farmacéutica, graduada en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Además, Anabel cuenta con una maestría en genética molecular y biotecnología y otra en gerencia de los servicios de salud. Anabel adicionalmente es doctora en farmacia por la Universidad de Sevilla, España. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy en esta conferencia les voy a presentar el trabajo de mi investigación y un poco de lo que podría llegar a ser acerca de con la ciencia. En este trabajo se planteó primeramente debido a que hoy en día es muy necesario realizar un valor agregado o darle una valorización a los productos de desecho. Como sabemos, los residuos de las diferentes industrias alimentarias representan un desafío medioambiental. Actualmente estos productos son tratados de acuerdo a la denominada economía lineal, que se basa principalmente en la extracción de la materia prima, la producción de bienes, el consumo, generación de los residuos y por ende la producción de los desechos, que se convierten o dan como una consecuencia la destrucción y contaminación del medio ambiente. Es por ello que actualmente se está intentando cambiar este sistema de producción y de consumo al nuevo sistema denominado economía circular, el que se basa principalmente en un sistema de reutilización, de acumulación de desechos que podrían contaminar. Desde un punto de vista realista, los dos principales subproductos ricos en quitina son los residuos de la industria de crustáceos y restos marinos y los residuos de la industria de hongos comestibles. Estos, debido a que contienen quitina en su estructura, son difíciles de ser eliminados. Por lo tanto, podrían contaminar el medio ambiente. Sin embargo, esta gran cantidad de residuo que se genera anualmente, no existen hasta hoy en día métodos o procedimientos adecuados para su eliminación. Estos, a pesar de que contienen quitina, se ha intentado procesarlos de una manera que se pueda obtener o darles una valorización a estos, logrando obtener lo que es la quitina, nanoquitina, quitosanos, quitooligosacáridos y glucosamina. Durante esta investigación se ha centrado principalmente en la valorización de estos dos subproductos, ya que debido a que son subproductos y por lo tanto son baratos, fáciles de obtener y necesarios de ser procesados para evitar o minimizar el deterioro del medio ambiente, y de esta manera estos podrán ser utilizados como una fuente de fermentación para la producción de quitinasas, dándoles además un fuerte potencial en la reutilización de estos residuos. ¿Pero qué son las quitinasas? Las quitinasas son enzimas que tienen altos potenciales. Estas pueden actuar en la catalización o en la degradación y ruptura de enlaces beta 1,4 de la quitina. Las quitinasas tienen un peso molecular que varía entre 20 y 90 kilodaltons, un pH entre 5 y 8, son estables a una temperatura entre 37 a 50 grados centígrados y tienen un tamaño aproximadamente de entre 350 a 800 aminoácidos. ¿Qué es la quitina? La quitina es un polímero lineal de N-acetilglucosamina que podemos encontrar en el caparazón de los crustáceos, de los moluscos, en la estructura externa y en los intestinos de los insectos y en la pared celular de los hongos. En el caso de los crustáceos contiene entre el 75% del peso seco del material ya desmineralizado y en el caso de los hongos el 30%. Estas quitinasas, según la clasificación de la IUPAC, se las han denominado
dentro del grupo como hidrolasas y dentro de estas como glicohidrolasas. La clasificación más importante para esta investigación es la clasificación basada por el mecanismo. En esta se clasifican en dos grandes categorías, que son las endoquitinasas, que son aquellas que se encargan de la degradación de la estructura interna del polímero de la quitina, degradando oligosacáridos de bajo peso molecular, y las exoquitinasas, que van a actuar por el extremo no reductor de la cadena, y estas a su vez se dividen en quitobiosidasas, que están encargadas de la degradación del extremo no reductor del polisacárido, y de las endoquitinasas degradadas ya. También se subdividen en N-acetilglucosaminidasas, que son las últimas en actuar durante este mecanismo para la producción de la N-acetilglucosamina, logrando de esta manera la degradación completa del polímero. ¿Qué aplicaciones tienen las quitinasas en las diferentes industrias? Como sabemos, las quitinasas tienen altos potenciales. Estos podrían ser en la industria farmacéutica, donde podrían servir para la producción de quito-oligosacáridos, N-acetilglucosamina, y en la terapia de enfermedades fúngicas como aditivos en cremas antimicóticas. En el caso de la industria alimentaria, en la producción de proteínas unicelulares que pueden ser utilizadas como un alimento o un complemento alimenticio. En la industria agronómica, donde podrían ser utilizadas tanto para el biocontrol, en el tratamiento de las plagas y en la generación de protoplastos fúngicos utilizados para estudiar la síntesis de la pared celular. Además, estas quitinasas tienen un alto potencial en la gestión de residuos, principalmente en el tratamiento de residuos ricos en quitina. Además de tener estas aplicaciones, las quitinasas se han considerado como un producto de alto valor añadido, debido a que se pueden utilizar o pueden ser producidas a partir de estos subproductos, generando tanto beneficios económicos como medioambientales. Debido a que las quitinasas son muy demandadas industrialmente, para su producción se requieren de un sistema o procesos que sean de bajo costo. Para ello se ha utilizado la fermentación. La fermentación es un proceso en que los microorganismos tienen la capacidad de producir metabolitos mediante el uso de sustancias orgánicas. Para ello se requiere de un sistema de producción, una cepa productora y un buen sustrato. Las quitinasas se pueden producir mediante varios tipos o procesos de fermentación: la fermentación en estado sólida, la fermentación sumergida. En este caso, la fermentación en estado sólida tiene ciertas ventajas, como el coste de inversión, el coste energético y el volumen de agua residual son menores. Se obtienen cultivos con alta estabilidad, se tiene un mejor contacto con el sustrato, una mejor difusión con el oxígeno y una menor susceptibilidad al estrés osmótico, aunque tienen como desventajas que no se puede controlar fácilmente el pH, la temperatura y la aireación. La fermentación sumergida es aquella en la que todos los nutrientes se encuentran disueltos formando una sola fase. Tiene como ventaja que se puede obtener un producto más homogéneo, se puede controlar fácilmente la temperatura, la agitación y el pH, aunque tienen como desventaja que para este tipo de fermentaciones se necesita de más procesos como la recuperación y la purificación. Se necesita de un mayor coste energético y por lo tanto se obtiene un mayor volumen de agua residual. Las quitinasas pueden ser producidas en un amplio abanico de microorganismos. Los mayores productores de quitinasas son especies de Serratia y de Trichoderma. Estos microorganismos utilizan la quitina como fuente de carbono y energía para la producción o para la secreción de un cóctel de quitinasas durante la hidrólisis del sustrato.
Si bien es importante el sistema que se utiliza para la fermentación y también el tipo de microorganismo que se utiliza, mucho más va a ser importante el sustrato que vayamos a utilizar. A escala industrial, para la producción de quitinasas, se utilizan principalmente sustratos ricos en quitina, principalmente derivados de la industria de crustáceos. Sin embargo, el uso de otros sustratos ricos en quitina procedentes de otros orígenes aún no han sido utilizados, como es el caso de la industria de hongos comestibles. Este ha sido uno de los primeros trabajos en los que ha estudiado la producción de quitinasas a partir de subproductos de origen fúngico. Este subproducto es muy importante debido a su carácter altamente renovable y por sus cantidades manejables. Además de esto, se han logrado obtener otros diferentes compuestos de interés industrial, específicamente la obtención de la quitina y de ergotioneína. El objetivo principal de este estudio ha sido obtener quitinasas a partir de sustratos baratos, ricos en quitina, derivados de la industria alimentaria. Para ello se ha planteado los siguientes objetivos. Se ha preparado y caracterizado fuentes de fermentación a partir de subproductos industriales. Se ha producido quitinasas por fermentación, en fermentación sumergida y en fermentación en estado sólido. Se estudió el secretoma de este cultivo obtenido mediante técnicas electroforéticas y proteómica. Se realizó la extracción, concentración y estabilización de estas quitinasas y posteriormente, una vez obtenidas estas quitinasas a nivel de laboratorio, se realizó la producción de quitinasas a escala semipiloto. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Primeramente, lo que se realizó es el acopio de la materia prima y de su estabilización, ya que debido a su naturaleza, estos son altamente perecederos. La preparación de los sustratos se realizó con el fin de obtener un producto o un polvo fino para que éste sea estable y fácilmente manejable. En el caso de los tallos de champiñón, se logró obtener un polvo fino al que se denominó harina de tallo de champiñón. A este sustrato, adicionalmente, se le realizó la desproteinización mediante una hidrólisis con alcalasa, con el fin de obtener un producto rico en quitina y glucano. En el caso de los subproductos de los cangrejos, se realizó primeramente una desmineralización. Esto se lo realizó mediante una fermentación láctica o una fermentación ácida. Este proceso o este paso se realizó principalmente para eliminar el carbonato de calcio presente en la estructura del cangrejo, que imposibilitaba la extracción de la quitina. Posteriormente a esto se obtuvo el sustrato denominándolo harina de cangrejo. Se realizó la caracterización de cada uno de estos sustratos y, como se puede observar en esta tabla, del contenido total de hidratos de carbono, más de la mitad corresponde a quitina, que va a ser un componente muy interesante para la producción de las quitinasas. El primer paso que se llevó a cabo fue la fermentación sumergida. Para ello se prepararon diferentes medios de cultivo utilizando 3 diferentes microorganismos. Esta fermentación se llevó a cabo durante 14 días en aerobiosis con agitación y a una temperatura adecuada para cada microorganismo. Los resultados, como podemos observar en esta tabla, se prepararon diferentes medios de cultivo, unos preparados solamente con agua, un medio mínimo, que han sido suplementados o bien con quitina en polvo o quitina coloidal. Se preparó además un medio mínimo específico para el crecimiento de hongos y 3 medios ricos. Como se puede observar en los resultados, el mejor crecimiento de los microorganismos se da en quitina coloidal. Esto se debe a que la quitina en este estado facilita su acceso para los microorganismos.
Los mejores resultados se han obtenido en estos dos últimos, en la harina de tallo de champiñón y la fracción de quitina glucano. Esto se debe a que son subproductos ricos en nutrientes y por lo tanto los microorganismos lo que van a hacer es aportarse de estos nutrientes para producir mayor cantidad de enzimas. Los mejores crecimientos se dio en el caso de las especies de Trichoderma en relación al Bacillus licheniformis. Como podemos observar en esta tabla en cuanto a la producción de quitinasas, los mejores resultados se obtienen en la harina de tallo de champiñón. Esto podría deberse a que contiene quitina fúngica y glucanos insolubles y que además de esto pueden aportar proteínas, péptidos, minerales y vitaminas que probablemente han desaparecido al preparar esta fracción durante la hidrólisis. La máxima producción de esta fermentación se obtuvo en el día 6, tanto para Trichoderma hertzianum como para Bacillus licheniformis, y en el día 9 para Trichoderma atroviride. En estas figuras podemos observar la curva de crecimiento y la curva de actividad quitinasa, en el caso de la harina de tallo de champiñón y para cada uno de los microorganismos. Como se puede observar, estos resultados han sido expresados en unidades internacionales por litro de actividad quitinasa. Los mejores resultados se obtienen en Trichoderma hertzianum en el día 6. Una vez identificado que de estos 3 microorganismos, el mejor microorganismo que va a producir quitinasa en este caso es Trichoderma hertzianum. Para ello se ha estudiado el otro sistema de fermentación, que es la fermentación en estado sólido, utilizando los mismos sustratos y ahora adicionando la harina de cangrejo como control. En este caso se han cultivado durante 14 días en aerobiosis con agitación y a una temperatura de 28 grados centígrados. Los resultados obtenidos en este tipo de fermentación son los siguientes. Como se puede observar, los mejores resultados se obtienen en la harina de tallo de champiñón, donde se obtiene la máxima producción de quitinasas en el día 6. Esto quiere decir que la harina de tallo de champiñón en fermentación en estado sólido produce 1.6 de fermentación sumergida. Esto podría deberse a que el microorganismo, al estar en contacto con el sustrato, tiene un mayor acceso al oxígeno y por lo tanto tiene una mayor secreción de enzimas. Para asegurarnos de que la agitación no haya sido lo suficiente, se realizó ahora unos ensayos con aireación, asegurándonos de que estos sustratos o estos cultivos tengan una aireación efectiva mediante el uso de un compresor, debido a que probablemente la agitación no haya sido lo suficiente. Para ello se ha utilizado estos sistemas con aireación y sin aireación. Los resultados, como se pueden observar, los mejores resultados se obtienen al añadir aireación. Esto podría deberse a que la cantidad de oxígeno añadida va a favorecer la producción de quitinasas. Como se puede observar en esta gráfica, un mismo sustrato preparado en diferentes tipos de fermentaciones produce diferentes cantidades de enzima, llegando a la conclusión que la harina de tallo de champiñón con aireación en fermentación en estado sólido es la que produce mayor cantidad de quitinasas en el día 6, obteniéndose a un aproximado de 873 unidades internacionales por litro por día. Y a partir de este día, la producción de quitinasas disminuye debido a la acción de las proteasas. Esto podría deberse a que en el caso de la fermentación en estado sólido es mucho más beneficioso por ser un sustrato más económica, la preparación es mucho más sencilla y no necesita de otro procedimiento adicional. En cuanto al análisis de producción total, se ha logrado obtener que la fermentación en estado sólido
tiene un aproximadamente 77% mucho más producción que el caso de la fermentación sumergida. Se ha realizado el análisis cromatográfico con la finalidad de obtener o conocer qué tipo de proteína se ha secretado al medio. Para ello se realizó una cromatografía de exclusión molecular. Como se puede observar, tenemos aquí el cultivo en el día 0 y el cultivo en el día 6. La diferencia de esto se podría dar debido a que las proteínas correspondientes al caldo inicial han sido consumidas durante estos días y por ello es que nosotros ya no podemos ver que las mismas proteínas se encuentran presentes tanto en el día 0 como en el día 6. Esto puede ser debido a que el microorganismo ha utilizado esta fuente de nitrógeno para su crecimiento. Con el fin de conocer qué tipo de proteínas son las que ha secretado el microorganismo al medio, se realizó el análisis electroforético en PAX-SDS al 12%. Como se puede observar en la tinción con azul de Comasi, se pueden identificar más de 25 bandas, mientras que en la tinción de plata se observa un número de bandas mucho mayor. Al realizar la tinción de simograma, logramos identificar 5 quitinasas con pesos moleculares de 82 kilodaltons, 65, 48, 31 y 21 kilodaltons, que corresponderían a las quitinasas encontradas en el medio. Sin embargo, esta técnica no permite detectar proteínas que estén presentes a concentraciones muy bajas, ni tampoco permite diferenciar entre las proteínas propias del medio de cultivo y las que han sido secretados. Por ello, es necesario recurrir a una técnica más resolutiva como es el análisis proteómico. ¿Cómo se realizó el análisis proteómico? Primeramente, se obtuvo las enzimas secretadas. Estas enzimas fueron separadas mediante PAX-SDS sin teñir. Adicionalmente, se dividió en 3 fracciones y a cada fracción se la realizó la digestión con tripsina. Posteriormente, se realizó el análisis por espectroscopía de masas mediante nanocromatografía líquido masa a masa. Seguido a esto, se realizó el análisis y la interpretación de los datos. En el análisis proteómico se logró identificar un total de 423 proteínas en la harina de tallo de champiñón, 357 proteínas en la fracción de quitina y glucano y 188 proteínas en la harina de cangrejo. Esta diferencia en el número de proteínas podría deberse a que tanto la harina de tallo de champiñón como la fracción de quitina y glucano contienen glucano en su estructura y también podrían secretar, además de quitinasas, otras enzimas como glucanasas. De estas 423 proteínas secretadas, 183 proteínas son específicas de Trichoderma hertziano en la harina de tallo de champiñón, 161 proteínas específicas en la fracción de quitina y glucano y se identificaron además 91 proteínas específicas de Trichoderma en la harina de cangrejo. Como les comentaba, esta diferencia podría deberse a la presencia de glucanos existentes en estos sustratos. Se ha identificado y se ha calculado también el porcentaje de similitud de proteínas entre estos 3 cultivos, obteniéndose aproximadamente un 88% de similitud en proteínas, tanto en la harina de tallo de champiñón como en la fracción de quitina y glucano, y un porcentaje mucho menor al compararlos con la harina de cangrejo. De este total de proteínas secretadas por el microorganismo en el medio de harina de tallo de champiñón, 240 proteínas corresponden a fragmentos proteolíticos, 183 proteínas son específicas de tricoderma y de estas, el 56.3% tienen señales de secreción y el 43.7% carecen de señales de secreción. Esto podría deberse a una posible lisis celular o a otras proteínas que han sido secretadas por mecanismos distintos.
Del total de proteínas específicas de tricoderma, 126 proteínas se identificaron que tienen actividad hidrolítica y de estas el 85% con actividad glicolítica. Entre ellas se identificaron celulasas, hemicelulasas, glucanasas, quitinasas, pectinasas y otras enzimas degradadoras del almidón. Una vez identificadas que además de obtener quitinasas en el medio, también se han obtenido otras enzimas. Es por ello que se realizó la comprobación mediante la actividad celulasa, la actividad silanasa y la actividad proteasa, confirmándose una vez más que este microorganismo ha secretado al medio, además de secretar quitinasas, también se obtuvieron celulasas, silanasas y otras proteasas. Una vez obtenidas estas enzimas a nivel del laboratorio, lo que se realizó es una producción de quitinasas a escala semipiloto, utilizando un reactor tipo tubular rotatorio con 1 kilogramo de harina de tallo de champiñón, sin formación de cosa detectable, con una humedad del sustrato del 99 al 100%, una agitación suave de 3 revoluciones por minuto durante 1 hora y cada 12 horas, y una aireación constante de 3 litros por minuto. Los resultados obtenidos de este proceso, como se pueden observar en la tabla, son mucho mayores. Se obtiene un factor de 3.10, mucho más de producción que en el caso anterior, que en el caso del matraz. Y este valor se ha obtenido solamente en el día 3, mientras que en el otro se lo obtuvo en el día 6. Esto podría deberse a que en este tipo de sistema de fermentación se tiene un mayor control de parámetros de humedad del sustrato, agitación y sobre todo de la aireación. Una vez obtenidas estas enzimas, lo que se realizó es la estabilización. ¿Cómo se realizó? Mediante la ultrafiltración. Una vez obtenido este ultraconcentrado, nosotros hemos estudiado 3 diferentes tipos de estabilización, tanto liofilizado, mezclado con glicerol al 30% e inmovilizado. A estos se los estudió su estabilización a 45 grados centígrados, 22 grados centígrados y 4 grados centígrados durante 1 año. Los mejores resultados se obtienen a 4 grados centígrados con una actividad de alrededor del 60% comparada con la actividad inicial. Esto nos indica que cualquiera de estos 3 procesos para estabilización podrían ser utilizados. Una vez obtenidas estas quitinasas estabilizadas, como hemos mencionado, estas podrían ser utilizadas tanto en la industria farmacéutica para la producción de quito-oligosacáridos, N-acetilglucosamina y glucosamina, en la industria alimentaria como un aditivo y potenciador del sabor, en la elaboración de envases activos utilizables para la conservación, protección y comercialización de alimentos frescos. En el caso de la industria agronómica, pueden ser utilizados para la elaboración de un bioplaguicida, un biofertilizante, y en el caso de la gestión de residuos, para el tratamiento de residuos ricos en quitina. En final, la conclusión de este trabajo ha sido lograr obtener estas quitinasas que pueden ser utilizadas en estas diferentes industrias. Además, llegando a la conclusión que podrían, además de obtener un producto de alto valor añadido, también estamos tratando de reutilizar los productos de desecho, evitando la contaminación del medio ambiente. Eso es cuanto les podría explicar acerca de mi investigación. En esta podemos observar las personas que formaron parte del grupo de investigación donde realicé esta investigación, y gracias a la colaboración de ellos pude
llegar al objetivo final, que fue la producción de quitinasas a partir de estos dos subproductos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Anabel, por tu excelente intervención. La primera pregunta es formulada por Ernesto Rosero. Él nos pregunta, ¿cómo se establecieron las condiciones de agitación en el sistema de sustrato, de fermentación en sustrato sólido? Para el caso de la fermentación en estado sólido, lo que se realizó fue, primeramente se probó con matraces, y estos matraces fueron colocados sobre un sistema de agitación que lo colocamos dentro del fermentador. Entonces, mientras los sustratos se seguían agitando, estos a la vez mantenían su temperatura. Eso fue la primera parte donde se probó. Además, lo que también se realizó es un sistema de producción propia que fue un sistema tubular, un pequeño, ¿no? Entonces, donde nosotros colocamos en este caso, el sustrato dentro, ya con el microorganismo, y por los extremos colocamos la aireación, y este sistema tuvo un sistema rotatorio. Entonces, así nosotros nos aseguramos de que este sistema tenía tanto agitación como aireación. De esta manera lo realizamos para el caso de fermentación en estado sólido. Nos pregunta Gabriel Prieto, ¿cómo hicieron para establecer las unidades internacionales de actividad enzimática en el medio sólido en dicha fermentación? ¿Sí? Y otra pregunta de Santiago, no sé el apellido, dice que si puedes hablarnos un poquito más acerca del bioreactor tubular que utilizaste, o sea, la fabricación y cómo se realiza, bueno, la aireación y el control de parámetros en este reactor tubular. En el caso de la cuantificación de la quitinasa, principalmente, para poder determinar lo que se hace es utilizar un sustrato, que en este caso teníamos el producto nuestro, y también se utilizó como sustrato principal la quitina coloidal. Entonces, el momento de realizar la actividad quitinasa, nosotros mezclamos con una cierta cantidad de nuestro producto con la quitina coloidal y procedemos con el ensayo enzimático. Entonces, el momento que se identifica al final la medición de la actividad enzimática, nosotros transformamos esto a unidades internacionales por litro, ya sea tanto en este caso, del cultivo en estado sólido o del cultivo líquido. La otra pregunta, en el caso del sistema rotatorio que fue creado por nosotros mismos, simplemente fue una especie de un sistema tubular donde contenía dentro el sustrato, y este sistema tenía un sistema giratorio. Entonces, tenía el sistema giratorio para la agitación y tenía la entrada de oxígeno por un lado y tenía la salida por el otro lado. Entonces, este tipo de sistema fue creado por nosotros, pero en el caso ya para escala semipiloto ya fue realizado en un tipo de reactor mucho más grande, que ya no era de construcción propia, sino más bien que ya teníamos en el grupo de investigación. ¿Cuál sería la relación producción-costos para aplicarle a la industria ecuatoriana del sistema de fermentación en sustrato sólido? El sistema muchísimo mejor, porque como sabemos las enzimas son súper costosas, y ahora en este caso, para este tipo de producción de enzimas que les menciono, nosotros estamos utilizando un producto que prácticamente es un producto de desecho, es un residuo que se lo está echando. Entonces, primeramente, la materia prima nosotros tenemos, no necesitaríamos de comprarla ni nada. En cuanto a la fermentación se podría realizar en matraces, en fermentadores, siempre y cuando manteniendo en este caso, las condiciones, manteniendo la esterilidad también. Y en este caso, en relación a costos, sería un producto muy bueno, un producto como les mencioné, de alto valor añadido, porque las enzimas son específicamente costosas, y además de esto, que pueden utilizarse en diferentes industrias. Esta sería una de las mejores alternativas que podría sugerirse para la producción de enzimas.
Ok, Anabel. Hay otra pregunta de Karina Gutiérrez. ¿Qué tipo de microorganismo utilizaste para la fermentación láctica? Y si es que esta reemplaza, Ya, digamos, al ácido clorhídrico, al uso del ácido sí, clorhídrico. en este caso, este tipo de sustancia se puede decir o de sistema, la utilización de la fermentación láctica en lugar de la fermentación ácida, se realizó con la misma intención de no utilizar productos químicos porque, como sabemos, contaminan el medio ambiente. Entonces, lo que se hizo es una fermentación láctica con bacillus y es una fermentación que se la hacía in situ. O sea, no necesitaba, como en el caso del ácido clorhídrico, colocar el ácido clorhídrico, eliminar ese ácido clorhídrico si no está completamente desmineralizado, nuevamente continuar con ese proceso. En cambio, con la fermentación láctica, nosotros prácticamente utilizamos otro tipo de microorganismo y fue in situ, manteniendo el mismo sistema, sin necesidad de utilizar en este caso, ningún compuesto químico. Ok, Anabel. Hay otra pregunta de Diego Nieto. Dice, ¿cuál fue la productividad de quitinasa de cada microorganismo? Y la fracción mineral de las harinas fue caracterizada, por ejemplo, fósforo, potasio, calcio. Se realizó la caracterización de cada uno de los sustratos, eh, tanto de la harina de cangrejo como de la harina de champiñón. Principalmente la harina de cangrejo, como había mencionado, antes de su desmineralización contenían carbonato de calcio, otros minerales. Luego de realizar la desmineralización quedaba solamente trazas de estas sales, entonces lo cual ya nos permitió con eso proseguir para la desproteinización, que la finalidad en este caso era para nosotros principalmente obtener quitina. Entonces, tanto de la harina de tallo de champiñón como la del cangrejo, lo que nosotros necesitábamos era una desproteinización para eliminar esas proteínas y quedarnos solamente con la fracción de quitina. En el caso de la productividad de quitinasa se realizó para los 3 microorganismos. La productividad de Bacillus licheniformes fue mucho menor en comparación a los de Tricoderma, debido a que Tricoderma es un hongo, específicamente crece en la mayoría de los cultivos y por lo tanto tiene mayor accesibilidad a su crecimiento. Entonces, los mejores resultados se obtuvieron en Tricoderma harzianum, al compararle también con Atroviride. Otro de los factores fue que en el caso de estos dos microorganismos, la producción máxima se obtiene para Tricoderma harzianum en el día 6, mientras que en el de Tricoderma harzianum se obtiene en el día 8. Entonces, lo que se consigue con esto era tratar de obtener las quitinasas con un costo mucho menor y en un tiempo mucho más corto. Entonces, por eso al final se ha llegado a la conclusión que el Tricoderma harzianum era el mejor microorganismo que podríamos utilizar para la producción de quitinasas. Ok, Anabel. Mira, hay otra pregunta de Orinoquia Lavoil. Dice, ¿ustedes hicieron las mediciones de las actividades enzimáticas? En otras palabras, ¿determinaron la actividad específica enzimática o no? Se determinó la actividad enzimática mediante métodos enzimáticos cuantitativos, se determinó de cada una de las muestras. Lo que se hizo es la determinación desde el día 0 y de ahí hasta el día final, que era el día 14. Por eso es que logramos identificar cuál fue el día máximo de crecimiento. Además de eso, también se identificó la cantidad de biomasa para poder nosotros extrapolar en cuanto al crecimiento del microorganismo y a la producción que éste tenía sobre cada muestra. Ok, Anabel. Hay otra pregunta igual de Orinoquia Lavoil. Dice, cuando hablas del champiñón, ¿te refieres a Agaricus bisporus o alguna otra especie de hongo? Me refiero principalmente al del género Agaricus bisporus. Se puede decir que cualquier tipo de champiñón podría tener quitina en su estructura, pero el que específicamente yo he estudiado es Agaricus bisporus. Estudié una parte en Pleurotus también, pero la verdad
En cuanto al tratamiento para lograr obtener el sustrato, este era un poco más complejo. En cambio, con el Agaricus bisporus resultaba ser más manejable y además la producción que existía era mucho más en Agaricus bisporus que Pleurotus. Entonces, los residuos que yo más obtenía eran de esta especie. El análisis proteómico genera resultados de proteínas similares a las sintetizadas por Trichoderma. ¿El hongo empleado es Agaricus bisporus o Trichoderma sp? Específicamente, el sustrato es el Agaricus bisporus. Y el microorganismo que se utilizó y con el que se comparó fue Trichoderma harzianum, porque a partir de este es el que nosotros vamos a obtener su crecimiento y poder identificar qué enzimas o qué proteínas va a secretar este microorganismo. Entonces, la comparación que se le hizo fue primeramente en relación a Agaricus bisporus para el total de proteínas, pero ya para las proteínas específicas, que fueron casi la mitad del total, ya se los hizo en relación al microorganismo que se utilizó. En este caso, que fue Trichoderma harzianum. Y hay otra pregunta, dice de Carolina Ortiz. ¿Para estas quitinasas el método de crioconservación puede ser efectivo? Podría ser, pero la ventaja de esto, por ejemplo, de los que yo utilicé, sería la relación de costo. Por ejemplo, en el caso de los sistemas que yo utilicé, la liofilización es un procedimiento muy costoso. Entonces, mucho dependerá del fin que se quieran obtener estas enzimas. Por ejemplo, si son para un uso de industrial agronómica como para biofertilizantes, solamente se las puede estabilizar con glicerol, que es un producto súper barato, ¿no? Pero en el caso de que se quiera utilizar estas quitinasas para un fin de industria farmacéutica que se necesita de un producto más purificado, más estable, por ejemplo, en este caso, yo utilicé la liofilización. Yo tenía una pregunta. Tú hablaste sobre proteínas unicelulares, ¿no es cierto? Que la aplicación de estas quitinasas podía estar ligada, digamos, a la generación de proteínas unicelulares. Entonces, no entendí un poquito la relación de proteínas unicelulares con quitinasas. No sé si me la puedes aclarar un poquito más. Principalmente debido a que contienen, como habíamos dicho, gran cantidad de proteínas, podría servir como un alimento para ciertos, por ejemplo, en el caso de los animales. En el caso de los animales he visto que hay algunas investigaciones, por ejemplo, que utilizaban la harina de cangrejo para obtener lo que es la quitina y estos darles como un alimento para el caso de los animales. Eso sería el uso de las proteínas unicelulares. Otra de las aplicaciones, como mencioné también, en el caso de las quitinasas específicamente, lo que se podría hacer es, que es en lo que ahora estoy trabajando, es tratar de obtener un producto, ya sea en forma de polvo o spray, que sirva como un recubrimiento para por ejemplo, para las frutas o para las verduras. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a proteger la fruta primeramente de factores externos y otra de que los va a conservar mucho más tiempo. Por ejemplo, también es el mismo objetivo que se quiere llevar en el caso de los biofertilizantes. También obtener un producto en forma de aerosol, de polvo, que pueda ser esparcido sobre las plantas, así protegerlas por ejemplo, de factores externos como mosquitos o algo así, que sabemos que en su estructura contienen quitina, y lo que va a hacer las quitinasas es degradarlas y evitar que éstas se dañan, y a su vez va a evitar cualquier tipo de plagas. Respecto a software o infraestructura de servidores de computación, ¿qué les hizo falta o qué les ayudaría en estos procesos? Principalmente lo que nosotros utilizamos como un sistema software fue para el análisis de los datos de la proteómica. Entonces, en eso fue lo que hicimos nosotros, el sistema nos da alrededor en este caso fue como unas 500 proteínas que fueron degradadas en este cultivo. Entonces, lo que
que nosotros manejamos era lo único para ver, comparar datos entre una proteína y entre otra o entre un sustrato con el otro. Entonces, eso fue lo único que se utilizó un sistema software para este caso.